Nacional argentino. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Muy buenas tardes, estamos como todos los viernes acá en Radio APL Soberana, de 17 a 18 horas. Hoy tenemos un invitado para nosotros de lujo, que vamos a contar una historia que pasó no hace mucho tiempo en la CGT, que estuvimos armando y salió de acá, de este lugar, porque teníamos al profe Héctor Macione, que hizo una charla en el gremio de APL, hablando todo sobre Evita, sí. Y de ahí empezó el nombre de tu abuelo y de tu abuelo, y bueno, y de ahí salió el homenaje que le hicimos con la placa, pero ahora tenemos acá que lo cuentes vos. Estamos acá con Nicolás Urcle, pues te lo digo con ¿cómo te no, lo dijiste bien, lo dijiste acá porque dice que lo digo medio alemán el apellido, pero bueno, no sé. Está bien. Pero bueno, y tenemos a Damián Ferrari, es el nieto de un gran dirigente gremial, sindical. Bueno, fue el impulsor, el ideólogo de ese edificio de la CGT de los argentinos, esta es la realidad. Pero contanos un poquito vos, todo lo que estás haciendo, el tema del libro, con el periodista Adrián Briesa y todo. Con Adrián, sí. Bueno, Diego, gracias por la invitación. Bueno, es verdad que nació de Héctor una parte también de lo que fue el libro de mi abuelo, de José Espejo, El Guardián de Evita, que escribió Briense, y yo le hice la investigación. Igual el libro se desarrolla mientras nosotros vamos hablando de diferentes temas, así que estamos como los dos también incluidos en el libro. Lo que derivó que, bueno, cuando vos conociste a Héctor me conocía a mí, sí. Y ahí, bueno, hacer un homenaje, y terminó habiendo una placa de mi abuelo, por primera vez en la CGT, la única que hay, después de que mi abuelo había sido el que inauguró el edificio, el que construyó el edificio, el que hizo la CGT centralizada, bueno, junto con Evita, la candidatura. Sí, fue algo terrible. Nos contaba Héctor, digo, vamos a hablar de Eva Perón, pero sí. A cada rato que hablaba lo nombraba a tu abuelo. Claro, es algo muy raro en la historia que no se haya emparentado. Bueno, la historia peronista está muy contada de a pedacitos, creo que también tiene que ver con los 18 años de proscripción, todo lo que pasó el peronismo, y su historia son remaches, ¿viste? Me parece que para entender también el peronismo hay que entender su historia, y sobre todo esta relación de Evita con mi abuelo, que es el secretario general de la CGT, de la construcción del movimiento obrero, de cómo cambió a partir de que mi abuelo ingresó en la CGT, y de que Evita era estaba como, ahí cerca. Sí, Evita, yo creo que Evita era la que cuando los frenaban les abría la puerta para seguir, ¿no? Porque no es que ellos digamos, obedecían 100% a una orden de Evita, sino que ellos tenían un modelo, creo que esto también ha hablado con Perón, de qué sindicalismo tenía que haber en Argentina, un poco este tema de la Revolución Mexicana, que cuando tuvo que resistir, como eran 11 centrales, no pudo resistir, entonces ahí Perón y mi abuelo dice que tiene que haber una sola CGT, y ahí mi abuelo desactiva varias confederaciones y se crea la CGT monolítica y poderosa que después nosotros conocimos, ¿no? Porque a ese momento estaban divididas en muchas partes, la CGT 1, la 2, la de autónoma, bueno, ahí hay como una centralización, y bueno, empieza a crecer el movimiento obrero hasta que Evita llega, mi abuelo llega a proponer a Evita como vicepresidente, que en realidad es una consecuencia de todo lo que se fue avanzando
que Evita ocupar ese lugar, ¿no? O sea, me parece que era algo lógico. Seguro. Y no, lo que pasa es que lo que se fue perdiendo de eso es que ahora lo estamos viendo en la actualidad, que siempre que lo manejó la CGT una persona, siempre anduvo bien, siempre Sí, es como que se defendió, se salió a la calle, ¿no? Porque desde que apareció este invento del triunvirato, me parece a mí, no son opiniones personales, ¿no? Que alguno por ahí pensará que estoy equivocado, pero me parece, yo opino de esa manera, no sé cómo opinás vos. Sí. ¿Qué te parece a vos? Porque hemos tenido también Antonio Caló lo tuvimos acá y estuvo también solo manejando la CGT, Hugo Moyano estuvo manejando la CGT, bueno, Rucci, bueno, todos los que estuvieron manejando. Hay un dato, perdón, antes que es verdad que cuando hubo un conductor, claro. Pero cuando el gobierno le es desfavorable también, por más que sea un conductor, la CGT toma una posición defensiva y no me puede progresar. Que eso quizás con 3 conductores o con uno, no sé qué diferencia hay, pero sí me parece que o lo que hay que pensar a futuro, ¿no? Que estamos hablando, es que la CGT y el gobierno tendrían que tener una relación parecida a la que tuvo Perón en ese momento, ¿no? Que eran fuerzas paralelas pero que funcionaban juntos, ¿no? Seguro. Perdón. A ver, tenés razón porque, a ver, el modelo nacional del sindicalismo, del movimiento obrero organizado, siempre tuvo un unicato. Él es la rara vez en la historia se haya hecho un triunvirato. ¿Qué pasa? Al hoy a tener una crisis dirigente, no vamos a hablar de la época anteriores, porque Espejo y muchos de los que pasaron eran un unicato, eran tipos fuertes que expresaban lo que decía las masas. Lo que pasa es que al cambiar la época, hoy no tenés líderes que puedan expresar el sentir del trabajador. Entonces este triunvirato trata de ayornarse al nuevo tiempo, de que no está logrando esa CGT que veíamos con Evita, que si bien la conducía de atrás y que se expresaba muy bien el juego político, hoy no lo tenés. Hoy tenés una CGT que expresa la problemática muy cotidiana. No tenés una CGT fuerte, combativa en la calle, donde vos podés ver los líderes discutir. A ver, en la época de tu abuelo era diferente, era un modelo sindical fortalecido con una lucha que venía del 39, del 38, con problemas muy existenciales en la sociedad. Tenías un juego más abierto. Hoy estás más propenso a que si salgo no puedo negociar esto, si no salgo me van a... En esa época era otra la sociedad, otro contexto, y estaba más fortalecido ese juego, que cuando querían salir, que venía Evita, los tranquilizaba y Perón ayudaba. Era un juego de 3. Pero el tema, bueno, vamos a presentarlo, que es el panelista también y profesor de historia y periodista, ambas cosas. Juan Lojazuk viene de Hurlingham, por eso el tema de... Pero bueno, estamos con el tema de qué opinamos cada uno de acá, ¿no? Del peronismo hacia el 2026, qué es lo que queremos cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, decinos tu opinión. Bueno, principalmente hay que recuperar la lealtad de la gente, porque eso, lo que pasó en la última elección que ganó la Libertad Avanza, demostró que hubo una especie de, como algunos decían, que quizás fue verdad también, una especie de 17 de octubre, pero negativos. Fue la reacción de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, salieron del otro lado a evitar que haya otra vez un gobierno peronista. Y nosotros de este lado también tenemos que reflexionar de parte de qué hacemos y dejarnos de joder, ¿no? Con esto de la interna, de a ver quién culpa a uno, culpa al otro. Si ganamos, ganamos todos juntos, y si perdemos, perdemos también todos juntos. Entonces me parece que a futuro es eso, buscar una unidad y los debates internos dárselo dentro de la asamblea, los trapos sucios adentro, porque la gente sé que no la quiere eso. Sí, mira, hay algo que siempre digo yo, que esto de mi abuelo con Evita tenía en contraposición algunas cosas con Perón. De hecho hay una frase que decía mi abuela, que Perón le decía a Evita: viejo, acá dejá las botas, cuando discutían, ¿viste? Sí. No hay que tenerle miedo a esta discusión, ni tampoco al escuchar
a los trabajadores, ¿no? Porque lo que hablamos recién con Héctor, que baja mucho el mensaje, hay que hacer esto, pero falta que el dirigente se siente a escuchar. Yo cuando repaso la historia de Evita y hay un montón de testimonios que dice que ella se quedaba por lo menos 18 horas asistiendo a la gente que tenía que asistir. Y esa asistencia no es solo, bueno, ¿qué querés? No es llenar un formulario, sino escuchar lo que la gente necesitaba. Es innegable que después de tanto escuchar a la gente, vos sabés qué quiere la gente. O sea, Sí. no es una encuesta de Facebook ni nada. Vos hablás con la gente, te cuenta su problemática, qué es lo que quieren. Obviamente que hay que tratar hoy es un tiempo que hay que tratar de desmenuzar eso que dice la gente con lo que le hacen decir. Hay que ir un poquito más, creo que hoy es un poco más difícil saber qué es lo que quiere la gente, porque vos tenés permanentemente, ya hace años, un discurso de los medios de comunicación que te dicen te tenés que indignar con esto, y la gente hoy se indigna con eso, que ni siquiera tiene que ver con o sea, gente votó porque por las ganancias, gente que viste no tenía nada que ver, que quizás quería llegar a fin de mes, claro, o hay gente que está opinando hoy, que está pasando, que no sé si es tan masivo, pero gente que dice pobre el patrón que tiene que tener tantos gastos. O sea, eso es un mensaje que se bajó de los medios. Ahora, más allá de eso, hay que tratar de sacarle eso a la gente y preguntarle qué querés vos de tu vida. Y creo que no es tan difícil, ¿no? Porque uno en la vida quiere una buena alimentación, educación, acceso a algunos lujos. Hoy una casa es algo muy lejano, pero quizás un control sobre los alquileres, lo que cualquier ser humano quiere. Porque nosotros, estamos hablando de no vamos a perder lo que tenemos, y la gente no se da cuenta que eso que tiene, pues casi que no lo tiene. O sea, decimos, tenemos miedo de los hospitales públicos, la verdad que es deprimente entrar y decir tengo que caer en el hospital público, porque estás 4 horas esperando, no hay insumos, está todo viejo. Obviamente que para mí es algo planificado por la derecha, ¿no? Destruir todo lo público. Sí, pero hoy la gente no lo puede decir, defende esto que está en mal estado. Como que no le importa porque no funciona. Entonces nosotros también tenemos que hacer esa crítica que funcione nuestro y escuchar a la gente, que es lo que para mí hacía Evita y Perón. El peronismo, no hay que olvidarse que obviamente nació un líder, ¿no? Claro. Pero el líder lo fue a buscar la gente. Lo trajo la gente y lo puso ahí. En ese momento, no es que salen de la nada, se genera una especie de un contexto que hace que salga ese líder, como Claro. fue por ahí en el 2003 también. Lo que pasa es que ese líder, cuando nace, en la concepción de Perón, nace escuchando. Sí. No nace bajo de un plato volador y lo impusieron. No, y aparte de haciendo. Nació escuchando a la sociedad, caminando, hablando con los trabajadores, hablando. Sí. Lo que pasa es que, a ver, vamos a definir las épocas, ¿no? La época de cuando nace Perón a la que tenemos hoy. Sí. Hoy es totalmente distinta la Sí, política, es distinto, el mundo es distinto, Tecnología, cambia el contexto político internacional. No podemos plantear lo que se planteaba en el 39, en el 40, en el 55, en el 76, al 2025. Hay un mundo. Pero sí, es como dice él, yo como voy a defender algo que yo no siento. Porque vos el peronismo lo sentís. Ahora, si nuestros dirigentes no expresan una lucha, porque Evita lo decía, pero lo decía, siempre había que haber una lucha para seguir conquistando cosas. El problema Ahora, es que no lo entendieron, no lo escucharon bien, no sí, lo entendieron al general. No lo entendieron, no lo comprendieron. No es diferente comprender que entender. Es diferente persuadir que mandar. ¿No? Son dos cosas distintas. Ahora, la concepción que hoy tenés es que la gente no quiere ir a un hospital público porque está desfinanciado. Te desfinancian las universidades. Vos saliste de universidad, yo también salí de universidad. Vos vas a las universidades y pareciera que los maestros no cobran como tienen que cobrar, los profesores no cobran como tienen que cobrar, no quieren que haya eso. La juventud no consigue trabajo, porque no hay puestos de trabajo, porque los empresarios los matan las cargas sociales y las leyes financieras. A ver, no estamos a favor de la patronal, porque Perón decía, cuando se juntó con un patrón, con los trabajadores, dice, pero yo quiero ganar más. ¿Y qué? ¿Usted tampoco quiere ganar más?
Decía, los que gobiernan no generan trabajo tampoco. Pará. Eso también hay que Pero decirlo. Sí, vos tenés hay un que contexto, tenés un contexto de cosas que tanto la derecha como la corporación mediática como los sectores internacionales que impulsan que la Argentina esté con la cabeza pisada, pero también nosotros nos olvidamos de algo muy importante, que lo dijo acá el profe Ruggeri. No formamos, nos quedamos sin cuadros medios, que esos cuadros eran importantes para hacer un trazamiento generacional. Hoy tenemos dirigentes que vinieron de la lucha, muchos, otros que se incorporaron gracias a la vuelta de la democracia, otros se incorporaron cuando Néstor y Cristina estuvieron, que están sin formar. Y tener una conducción que lo único que dice, hagan esto. Entonces, tenés un problema, una crisis ahí. Y aparte de esos cuadros medios que ya hace un tiempo están en política, se olvidan de la calle. Pero no en el sentido de manifestar la calle. A veces hay que andar de colectivo, el tren, no tiene que vayar todos los días, pero tenés que escuchar lo que dice la gente. Si Claro. no viajar en tren, en colectivo, ¿dónde vas? Y no vas a las marchas, ¿dónde vas a escuchar a la gente? Sí. Y aparte la parte sindical también se dejó un poco de lado, estar ahí, dejó que por ahí que esas clases jóvenes que decía vos, crean que los derechos de, por ejemplo, sindicales o previsionales sean negativos, porque a veces algunos dicen, los chicos que hacen pedidos ya, que hacen Rappi por la calle, ellos dicen, ¿para qué voy a aportar? Me van a sacar algo que por ahí lo uso una sola vez por mes, una sola vez en mi vida, en mi carrera, y no es así, porque no entiende que eso por ahí financia al otro que cuando se cae lo pueden operar por eso que aportan, pero ellos lo sienten como algo negativo, entonces no aporto ninguna obra social, no aporto ningún sindicato, porque ¿para qué? Si nunca me va a defender. Y después pasan las cosas y terminan desastrosamente son cosas sin el sindicato que tenían, Claro. Pero lograron eso, la derecha logró ganar ese discurso de la batalla cultural. Vos decime, ¿cuántos cuadros jóvenes hoy me podés nombrar, no sé si del sindicalismo o de la política, que le estén dando un lugar? Claro, menos de 50 No hay. años no hay nada. No hay. Y yo te digo, mi abuelo entró a la CGT, está bien que era en otra época, ¿no? Tener 36 años hace 70 años no es tener 36 años hoy en día. Pero mi abuelo entró a la CGT con 36 años. Los ministros, ninguno pasaba de los 42 años, 43 años. Y venían de una vieja dirigencia sindical, sobre todo en la CGT, que hay un secretario general que le dice a Perón, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, no se preocupe, porque vienen de antes. Y claro, Perón, entre comillas, era un joven dirigente, un joven presidente que le está diciendo, acá hay que renovar. Y esos dirigentes le decían, no, ustedes no se preocupen, nosotros sabemos qué hacer. Y ahí medio como que encuentran la manera de que se vayan y renovar. Voy a agregar algo de lo que decís vos, que tenés mucha razón. Hubo una parte del peronismo, cuando Perón estaba proscripto, hablaban de peronismo sin Perón, que era Bandor. Cuando volvió Perón, a Bandor se lo corrió. Y acá empieza a pasar lo mismo. Sí, cuando aparece. Cuando vos querés levantar, porque Perón lo que decía es que la conducción era piramidal, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero tenía que haber un feedback, un ida y vuelta. Eso se rompió durante la historia, porque al tener la fusiladora y a tener las torturas y exterminio de los compañeros, Sí. se rompen los cuadros medios. O sea, esa brecha de la conducción quedó tan amplia con los cuadros medios. Y la militancia está muy alejada del cuadro medio y de la conducción. Eso quiere decir que no tenés un feedback. Sí. Tenés interlocutores que cambiaron la forma de hacer política y te dicen, bueno, vos, Diego, andás a hacer la barriada a tal lado, vos andás a... Pero vos capaz que tenés una idea interesante para proponer. Como decía Perón, yo escuchaba todo y los mandaba a un tercero a que lo haga. No lo hay. Sí. No. Quédate así, Diego, andá a hacer lo que tenés que hacer nada más. No. Sí, es difícil también encontrar, viste que la juventud tiene esa inquietud, rebeldía. Sí, en tipos, la verdad que, a ver, un dirigente por cuestiones de lo que gana y después hasta por cuestiones de seguridad empieza a buscar lugares seguros donde vivir. Entonces, es verdad que muchos van a vivir a barrios privados, no tengo nada contra eso, me parece bien que un dirigente gane bien, pero cuando lo ves que tiene que combatir a su vecino, al que ve todos los días, en vez de combatir a alguien que está enfrente de él, entonces bueno, sí, vamos a negociar y nos sentamos nosotros y vamos al mismo barrio y nos vamos juntos en el auto al mismo lugar, y no son los que se toman el colectivo.
¿Entendés? Y lo que no van están a la altura de la realidad. No, lo que Están- pasa es que hay una Esa dicotomía. Nadie dice que separar ellos la lo realidad. hagan, pero sí que tienen millones o miles de chicos que les pueden decir qué es lo que les está pasando. No, ¿sabes cuál es el tema? ¿Te acuerdas cuando Perón decía no tiren a un viejo todos los días por la ventana? El miedo de la conducción es esa. Que venga un joven y lo tire por la ventana, literalmente diciendo en el sentido político, no vamos a tirar a alguien Sí, verdaderamente sí. por la ventana. No, pero descartar. Esa es la dicotomía que hay. Es no dejemos avanzar los cuadros nuevos que hay porque nos sacan a nosotros. Pero un poco está bien eso. Pero en Un alguna poco de reverencia inevitablemente, tiene que haber. la edad biológica te va marcando que vos ya no podés seguir estando en la escena. Sí, sí. No porque uno no quiera, sino que la edad te lo marca. No, tenés que estar del otro lado. Y eso también tiene que ser el deber de un dirigente mayor. Empezar él mismo cuando va creciendo, bueno, viste, dejar, no te digo uno, sino que, bueno, no sé, en la época de mi abuelo había 50 escuelas sindicales. Claro. Donde tenían diferentes materias. De ahí fue que llevaron a los agregados obreros, que eran embajadores obreros, pero eran pibes que salían de los sindicatos, que iban a estudiar, y a lo mejor los iban distribuyendo en diferentes tareas. Y de eso también se nutría. Y el tipo, los agregados obreros, que eran jóvenes que iban a vivir a otros países, estudiaban todo el movimiento obrero, porque aparte caminaban, iban a los sindicatos, Entonces Perón sabía todo el movimiento obrero de todo el mundo, porque tenía informantes en todos lados. Claro. No solo en la Argentina. Gente de confianza tenía, esa es la realidad, pero hoy tenés que estar mirando para todos lados porque no sabés quién Pero carajo vos tenía fíjate al que lado. todos los invitados que han pasado dijeron una palabra el clave. privilegio que después no quieren abandonar. Por ahí, Sí. en esos tiempos anteriores, Claro. hay un poco más de legitimidad y más de vista de la realidad de las conducciones. Claro. Ahora, por ahí ese privilegio que tenía antes era un privilegio de conducción más cercano al pueblo, y ahora el privilegio es un poco más ostentoso, el de ahora. Sí. Entonces hay que Claro, abandonar piensa en la eso. piensa en la política, que tuvimos muchos funcionarios, de empresario, pero pasan a ser empresario y después de empresario, vete, Sí, a la sí. oligarquía, porque otra cosa no, empiezan a hacer negocios y bueno, le interesa, por eso instalan la política, el tema, a muchos te dicen, si no tenés plata no podés hacer política. Y Eso no es una no mentira muy grande. Bueno, por eso, pero Eso es una mentira muy grande. bueno, Vos política haces siempre, con o sin plata. Sí, sí. y sin jefe. Pero en muchos Pero, lados, en muchos lados, claro. el que, a ver lo que dice el jefe, digo, ¿qué jefe? ¿Jefe de qué? No sé, Una lista de que vos tengas diputados. una conducción puede ser. también te lo Esto yo acepto, a veces pero me parece que, me parece- quizás para gente que Sí. le cuesta la política, explicarlo aunque parezca medio raro, pero en el modo fútbol, Sí. ¿no? O sea, llegó un momento que para ganar algo, bueno, se tienen que ir esto y capaz queda dos o tres, como nos pasó. Y le va a volver a pasar que los que ganaron se van a tener que ir todos y van a quedar 2 o 3 y va a volver. Eso es lo que debería pasar, porque no se renueva las ideas y no hay fuerza, como que queda todo ahí. Yo vi la lista, mirá que yo soy lo que sea peronista, lo voy a votar por más que se ponga quien se ponga, así me he comido muchos sapos. Pero vi la lista y dije, viste, como ver, ustedes juegan lo mismo de siempre, o sea, ¿y dónde está la renovación? Bueno, pero eso pasa no solamente porque no hay idea, porque se lo decía él, todos los invitados que han pasado dijeron una palabra clave: formación. Eso nos demuestra que porque tenemos lo mismo de siempre es porque no se formó. ¿Por qué? Porque si vos formaras, tendrías 4, me parece. 5, 10, 3, 40 pibes que suben un escalón. Sí. Lo que pasa es que no suben porque la realidad es, si yo lo saco a Tayana, ¿a quién pongo? Claro. Por eso el problema son esos 2 o 3 que quieren conducir, que dicen conducir. Bueno, tuvimos acá a ver que dijo, los mariscales de la derrota tienen razón. Bueno, pero Hay que darle la razón a la hago gente un cuando dice las análisis cosas que como... yo creo que ¿por qué pasa? Y no escucharon al general entonces, los que No. conducen, porque él hablaba del cambio generacional y no estamos diciendo de que hay que tirarlo, no, al contrario, A ver. lo decía Francisco cuando empezó el programa, no reneguemos nuestra historia. Los que tienen experiencia, como yo te puedo nombrar uno que para mí es un histórico, Lorenzo Antonio Pepe, que lo dijo en el 2001, van a venir las multinacionales, los gerentes. ¿Alguien le hizo caso? Nadie. ¿Quiénes están sentados en las bancas? Tanto en diputados y senadores, todos dueños de empresas, empresarios, son todos.
Pero eso usted piensa que van a legislar para quién, para ellos. A ver. No van para legislar para el pueblo. Si yo te doy mi análisis, te lo hice hoy clarito por qué yo veo que estamos mal. Le echaron la culpa al gobernador porque desdobló, ¿sí? Claro. Podemos discutir si estuvo bien o no estuvo mal. Para mí estuvo bien porque si no nos llevaban puesta a la provincia de Buenos Aires. Sí, no se sabe, porque en realidad, y si salía bien, hubiera sido un golazo de la gobernación que hacía ganar las dos. Exacto. Era aprovechar el momento para castigar a la otra parte en un momento que no era justo el contexto para decir esa cuestión. Segundo, las listas no fueron consensuadas con todo el movimiento. Fueron elegidas a dedo. Cuarto, no se hizo campaña en la nacional. Bueno, había compañeros que decían que había que ya estaba, que los laureles estaban y que ya habíamos ganado, que encaminamos a la victoria y después vino las notadas. Quinto, no había reuniones con ninguno dirigente que no sean de la segunda línea, que somos los que queremos subir. Nunca nos llamaron. Se sientan con 4 o 5, que es lo que vos decís, que tenés razón, que son 3 tipos que deciden. Pero A esos 3 tipos que deciden, no hubo nadie después de una elección, que yo me acuerdo, Néstor Kirchner, corregime si me equivoco, perdió una elección y se fue del PJ, renunció del PJ por haber perdido una elección. Yo no la vi a la compañera renunciar. Yo no vi a ningún compañero salir a decir, che, nos equivocamos. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque la autocrítica es muy grande la que tienen que hacer. Porque tienen que llamar compañeros jóvenes, que no es que vamos a ocupar el lugar de ellos porque queremos. Porque si no, vamos a terminar perdiendo el movimiento. Ya perdimos la conducción del partido, vamos a perder la conducción del movimiento, vamos a perder el peronismo, vamos a perder los derechos, y no va a ser por culpa del peronismo. Porque la gente está desconfiando del peronismo porque no supimos persuadir a la sociedad y escucharla cuando dijo, basta, esto no. bueno, ahora estamos a tiempo, vamos a decir las cosas como son. Vos tenés marzo y abril del año que viene, tranquilamente se puede realizar, no tarda, un mes te puede tardar en solucionar el tema, 2 meses más, ponele que vos en marzo o abril haces la interna a nivel nacional, interior, provincia de Buenos Aires, Cabo, tranquilamente se puede hacer, no es que no se puede hacer, estamos hablando ¿por qué? Porque seguimos nombrando esa interna de Antonio Cafiero, Carlos Saúl Menem. ¿Qué pasó? Lo venimos repitiendo cuántas veces en los programas. Bueno, veces por ¿qué dijo Antonio? Antonio perdió la interna cuando la venía a buscar su gente. Entonces, ¿qué decía? Bueno, ahora vengan ustedes conmigo y yo los acompaño, vamos todos con Carlos, porque tenemos que ser gobierno. Y fuimos gobierno. Tan difícil, no podemos hacer lo mismo ahora. Bueno, lo que pasa es que el ser humano es muy avariento y muy egoísta. Esta es la realidad, es lo que está pasando hoy acá en la realidad en los quienes conducen, que no son los dueños de la verdad. Pero el debate, ¿dónde está el debate? ¿Cómo el debate? ¿Qué debate? Ay. Y bueno, entonces, todo el mundo está diciendo lo mismo. El otro día vamos a distintos eventos y estamos, porque eso es bueno también. No solamente ir a escuchar a 2 o 3, ¿viste? Porque ya estamos cansados de escuchar y los que van no tienen derecho a opinar eso es debate. Entonces, eso se tiene que abrir en todos lados. Pero aparte se ve que eso no funciona, no está funcionando. Claro. Ganó un tipo gritando Claro. por la televisión, en redes sociales, Claro. subiendo videos, ganó la pasada, Claro. volvió a ganar otra vez, entonces hay que cambiar. Seguro. ¿De qué sirve en un punto también de la provincia de Buenos Aires? Ahora el PJ de la provincia de Buenos Aires, con la conducción atrincherada, sin querer dejar, ahora está un poco tratando de abrir un poco más, pero si no hubiéramos perdido, era seguir atrincherado y Claro. era como si fuera una especie de casa propia de algo que ¿cuándo va a ser eterno? ¿Va a ser eso? Yo Aparte, si decimos que ¿puedo hacer queremos una democracia? pregunta incorrecta? ¿El kirchnerismo por qué partido jugó desde que nació, se constituyó? Bueno, pues ahorita me encuentro en el desfile cívico. En principio, Frente para la Victoria. Frente para la Victoria. ¿Alguna vez jugó con el sello peronista? No. Jugó siempre por fuera. ¿Por qué hoy manejan el peronismo? ¿Por qué perdimos 1 millón de afiliados en el padrón? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque se pierde representatividad. Cuando Claro. pierde representatividad. ¿Por qué se Sí, desafilian nuestros yo lo que compañeros de creo- nuestro partido? No, yo lo que creo que en el momento que apareció el kirchnerismo, quizás tiene algo de esto de lo que nosotros estamos pidiendo ahora. Porque la verdad que fue algo nuevo para el momento. Lo que pasó fue esto, que ya necesita una renovación. No sé si un kirchnerismo nuevo, sino que
una nueva expresión de la gente, sea poner el nombre que quieras, no importa. Pero creo que en su momento sí generó esto. Néstor fue una figura nueva, que no la tenía nadie, no es que veníamos diciendo hace 20 años, yo ni sabía que existía. De hecho no lo voté porque no lo conocía. Y después empezó como a haber una aparición de un montón de gente que la verdad para el momento estuvo bien, ¿no? Algunos lo dijiste, por el momento. Algunos mejor olvidarlos. No era para siempre, no era eterno. Algunos mejor olvidarlos. Pero era una símil renovación, ¿no? Porque veníamos de los 90 con Menem. No era una renovación, era un cambio de expresión. Sí, pero claro, hay algo. Pero esta gente era joven. Ahora, esto mismo tiene que volver a pasar, quizás gente que capaz que no del mismo núcleo, sino de otro, o de una ramificación, o de donde sea, o de la gente lo va a ir buscando también. Pero tienen que dejar que eso pase. ¿Cuántas veces venimos escuchando también la conciencia nacional, lo patriótico? Si esperamos que explote el país para decir, bueno, vamos a ganar nosotros con el 22%, con el 23%, hay que adelantarse. ¿Sabes lo que pasa? Que si nos ponemos a ver, de todos los partidos que hay, y muchos que no queremos que vuelvan porque ya sabemos que son más de lo mismo, que están en otros partidos, son peronistas. En todos los partidos que hay son peronistas. Es como que el semillero se dispersó. Por eso me parece que está bueno, ahora voy a aprovechar para hacer una propaganda del libro, saber bien qué es lo que es el peronismo. Porque yo puedo decir, yo soy peronista, así, sí, pero no soy nacionalista, entonces no sos peronista. O sea, pero no van con la muy bueno. Entonces no sos, viste, como, está bien, ahí se te pones medio moreno, viste, que vos sí, vos no, vos sí, vos no. No, eso, pero eso es otra cosa. Pero hay una matriz que tiene que ver con lo argentino. O sea, a ver, Milei puede decir que es peronista, pero si vos estás en Estados Unidos bailando con un monigote para quedar bien, para que te den plata, no sos peronista. Y Scioli tampoco es peronista, porque si vos sos un tipo que destruye la industria nacional y bueno, todo esto de colabora con el imperialismo yanqui, no sos peronista. Porque es como que yo siempre digo, hay gente que dice que es religiosa y después se mandan cagada. Ahora yo te hago esta pregunta. Yo digo que soy peronista y sí, yo también puedo decir que soy. Yo te hago esta pregunta, ¿no tendríamos que volver a empezar a explicar lo que es el peronismo de la base? Claro. Porque el peronismo es el sentir del clamor popular argentino. Sí. Es el único movimiento, porque no era partido, era movimiento nacional justicialista, era lo que expresaba la expresión del pueblo. Sí. Tenemos que empezar desde ahí a hablar. Como él habla de lo patriótico, la conciencia nacional, yo de mi organización Esperanza Nacional, de muchos compañeros que tienen otra organización, hay que empezarnos a juntar. Pero porque nosotros hablamos de la conciencia nacional. La conciencia nacional es lo que nosotros sentimos por nuestro país. Hay como un par de patrones que son, obviamente, todos quieren salud, o sea, la familia o la gente, todos quieren un nivel de educación, un nivel de salud. Bueno, no puede ser que vos estés haciendo campaña y el hospital de tu municipio esté hecho pelota. ¿Entendés? No, porque no me gusta. A ver, prefiero que el hospital lo arregles y el cartel no lo pongas, que, viste, y decir, bueno, pero yo me voy, pero dejé el hospital, viste, en las mejores condiciones, me voy, porque no tiene que ver con ganar, tiene que ver con sentirse bien y que estás colaborando a algo humano. Y eso a mí me parece loquísimo, de verdad. O sea, a ver, no se puede. No sé si alguno ha ido a la cuarta sección electoral, Bragado, 25 de mayo, siempre la gobernó el radicalismo. El peronismo nunca pudo ganar la cuarta sección electoral porque los radicales hacían lo que vos decías, te arreglaban la calle, arreglaban la escuela, el hospital, hacían. Llegaban los peronistas y vos veías que porque no eran peronistas, se trataban de... Sí, ahí hay una cosa disonante. ¿El qué? Sí, bueno, dale. Ahí nos está diciendo el operador, porque vamos a pasar de entrada un videito, que se había complicado. Bueno, vamos. Que es lo que estamos necesitando. A ver si lo... Porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización.
una organización revolucionaria que permita al movimiento, a través de organismos, ir conformando y cumpliendo los objetivos que nosotros hemos venido indicando hace muchos años, más los nuevos objetivos que las circunstancias nuevas vayan produciendo. Todo ese proceso ha de realizarse a base de las nuevas generaciones. Las revoluciones no son jamás obra de una sola generación, sino de varias generaciones. Hay una nueva generación que está esperando, y por eso yo vengo hablando de la necesidad del trasvasamiento generacional. Junto con la organización debe venir un cambio, porque si no el movimiento envejecerá y terminará por morir como todos los viejos. Entonces, para evitar ese proceso está el camino orgánico y el camino de remozamiento del movimiento por diremos, un cambio generacional. Bueno, ahí estábamos escuchando al general, clarito. Quiere decir que nosotros ahora estamos a tiempo. Estamos a tiempo para el 2027. Ahora, si los que conducen o quieren conducir se cierran, siguen en la avaricia, en el egoísmo, ¿sí? Porque vamos a decir, el que hace política, esto se lo voy a decir a los tres, vengo de una unidad básica de los 10 años, si no te llama el de arriba, no se van a correr. Esta es la realidad. El que hace política no se quiere correr nunca. Vos fijate que del otro lado tenemos gente que son siempre la misma persona y no se corre. Y salen de un lugar y quieren avanzar y quieren escalar. Vos fíjate, lo sacamos a uno de un lugar, lo sacaron a este Adorni de Goce, lo pusieron para arriba, Santilli, ahora lo sacaron de acá, lo pusieron de ministro. Te quiero decir que, por eso te digo, si los nuestros, lo que dicen ser peronistas, no hacen el llamado a todo el movimiento en general de todo el país, el interior, la provincia de Buenos Aires y Cava, bueno, nosotros vamos a ser como vamos a andar. Un bocadillo, no, sí, yo te dejo, no hay problema, pero... ¿Se acuerda que usted me ha dicho en varias oportunidades de que no se pide permiso y se ocupan los lugares? Sí. Bueno, si no, dejalos que no nos llamen, vamos a ocupar los lugares. Está bien, pero vos lo tenés que... Porque si no, pues si vos esperas que te llame el señor... No, llamado, yo estoy hablando, no que no llamen ni a Diego, ni a Nico, ni a Juan. No, estoy hablando... En el sentido figurativo de que nos llame al movimiento para que nos sentemos. Por eso, tienen que llamar hoy, antes que festejen la fiesta, viste que todos festejan en familia, el 24, el 25, el 31, el primero, bueno, cada uno está en su casa con su familia y que la pasen de maravilla, que hoy muchos no la van a pasar de maravilla, como está el país hoy. Esto también hay que decirlo, que la gente abre la heladera y la tiene vacía, que la gente come una vez sola al día, no come 4 veces. Esto también hay que decirlo. A algunos les gustará. Bueno, hay gente que le gustará y otros que no. Pero vivamos la realidad que estamos, que gente capaz no toma un colectivo y tiene que caminar, no sé, 50, 60 cuadras porque no tiene para el pasaje. Esto también hay que decirlo. Entonces, vivamos la realidad. Entonces, los que conducen lo tienen que hacer. Tienen que llamar a todo el movimiento, que los movimientos son todos los afiliados, ¿sí? Más allá de los que hablan de una unidad popular, porque vienen de otros partidos y se suman en contra de lo que es este gobierno. Pero me parece que tienen que hacer el llamado, estamos a tiempo, podemos corregirlo, y si hacen bien las cosas, volvemos seguro en el 2027. Eso, para mí, yo estoy seguro que vamos a volver en el 2027. Ojalá que yo te escuche que podamos volver en el 2027. Y bueno, pero es como decimos, si hacemos las cosas como corresponde. Yo soy muy optimista, yo con la crisis que veo... obviamente que todo tiene solución en la vida, menos la muerte, tiene todo solución. Pero lo veo muy difícil de que algunos se corran. Lo que pasa es que también hay dentro del espacio, el movimiento que dice ser peronista, hay mucho que todavía quedó en esa. Como claro. Está buscando la observación desde arriba de cualquiera de los dos bandos. Seguro. Porque a veces, por ejemplo, pasa con el gobernador, con Axel, hay muchos que vamos con Axel, ¿sí? A ver si puede hacer con el gobierno, termina siendo ministro y ¿qué construye? Nada. Claro, y tiene una pata acá y la otra del otro lado, no saben qué hacer. Entonces va presionado para insultar al otro del otro sector y no hace nada. Claro. ¿Cuál es el plan que hay del otro lado? O escuchar que decir, no le pegues a este, porque si le pegas a este, capaz que no te llama. No le manejar las tensiones. Aparte, siempre pongo este ejemplo. Si Perón o Evita discutían, o si mi abuelo secretario general discutían y tenían discusiones subidas de tono y seguían como seguían,
nosotros nos vamos a poner, no le digas a este, no se pone sensible. Bueno, si Perón se bancaba que le a ver, vos estás hablando de cuadros de excelencia. Bueno, entonces apuntemos a la excelencia. Bueno, pero el tema tenemos que solucionarlo ahora, el tema no podemos tampoco. Sí, sí. A ver, como yo le decía a Hay que Juan un día, discutíamos esto de... Buscaron el 17 de octubre. ¿Ah? El día que la compañera la mete en presa, fueron todos corriendo a hacer el 17 de octubre. Y el 17 de octubre no fue porque solamente Perón estaba preso. El 17 de octubre fue un caldo de cultivo desde los trabajadores a defender su derecho. No fueron a buscar a Perón porque Perón era iluminado. Fueron a buscar al tipo que le dio lo que nadie les dio. Libertad, derechos, los escuchó, los comprendió. Sí, hay un dato que Dignidad, hace poco Y le dio alegría. Perón le dio en 2 años 120 leyes para ayudar, o decretos para ayudar a los trabajadores, cosa que en 40 años habían sido 30. Imagínate, en 2 años le dio lo que no le dieron si multiplicaban 120. Entonces, y después está esto que no le querían pagar a los trabajadores por los feriados, que le decían da a cobrar a Perón, también bueno, ahora va a pasar lo mismo. le pegaron en el bolsillo. Eso es algo que sí, yo no, bueno, hay que criticar a la gente fácil, pero sí hay una hipnotismo, digamos, de la gente de que no está viendo la cosa bien, ¿viste? Está como engañada, y eso de los medios también es un tema a tocar. Bueno. Porque nosotros sí, tenemos que hacer un montón de autocrítica, un montón, pero después tenés Pasa que si quizás sale la la reforma autocrítica laboral, cuando no tenga vacaciones no hay tele. Nada. pero ¿Qué querés? mira, Hacer ¿sabés lo que va a 14 pasar? horas, no Cuando va a no haber tengan televisión. vacaciones van a estar igual contentos porque no van a tener vacaciones, porque la televisión le va a decir que está bien que no tengan vacaciones. Estamos llegando a límites de la gente ya repetir cualquier cosa. Hay gente que está... Es como el aguinaldo, que muchos piensan que el aguinaldo es mundial, que vos vas a Londres y vas a cobrar el aguinaldo a fin de año, y eso no existe en otro lado. Sí. No. Es acá y Bueno, basta también que se lo quiten. es parte de la difusión de lo que fue realmente el peronismo. Yo creo que hay muchos dirigentes peronistas que representan, quizás bien más, no sé, pero que no saben bien la historia del peronismo. Y eso sí es un punto débil en la dirigencia de hoy en día. Y No por saber decir que sos exactamente, y vos tenés que saber exactamente todo lo que hizo Perón. No podés repetir el aguinaldo de las vacaciones y la cosa más. Tenés que... Pará, No, y te y lo que se repiten las arriman tres banderas llegan como en si nombre supieran del que son las tres peronismo. banderas. Yo pues mi abuelo, y no tengo ningún título de nada, me puse a leer. A ver el libro, Y- búscame el libro, a ver cómo es el libro. Ahí A ver cómo- y le terminé diciendo a alguna gente cosas que no sabían del propio peronismo. Pero a ver, De hecho, que mi hay- abuelo hay no se dirigentes conozca que también no es un... Piensan es que algo- todo el mundo es así, que en todos lados hay un movimiento como el peronismo que los protege. Y cuando van a Chile, por el otro lado, van quedando al hospital y Sí. te dejan tirar en la puerta. Sí. Porque ahí no hay un sistema de Acá tengo estatutos. el libro Lo vamos a mostrar ahí, para el libro. Ahí Ahí está, acercar, ¿se ve? ahí. Ahí está. Conseguí La abrir. entrega. a ver. Gracias, eh, Damián. Referido a lo que Tengo vos como decías cuatro, de ya parece. todo esto. El de que se Ungaro, viene de- este. A ver, también la culpa la son de nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes repiten al cansancio soberanía Algunos, política. vamos a decir, nuestro, porque cuando decimos nuestro No, ya no. parece que abarcamos a todos. Vamos a, A decir ver, las cosas los para que tres no o entienda el cuatro- televidente. ¿querés que Algunos. sea más aceptable? No, Los por tres eso, o por ahí que- cuatro Sí. que repiten todas Por las eso. veces soberanía política, independencia económica, justicia social. Sí. Tenemos las tres, tenemos los derechos, tenemos, parecemos vendedores, tenemos. Y nadie explica. Sí, ¿Cómo hoy en día cómo- lamentablemente la gente no sabe hasta el significado de palabras muy... Tenés No, que es decirle qué significa, que vas a tener un salario más alto, Claro. que te van a proteger, vas a tener salud, porque hoy Porque- estamos volviendo a... ¿Viste? Como había que Cuando, combatir a ver. en la campaña que la gente pensaba que iba a cobrar, ahora cobrar, no sé, con 300.000 iba a cobrar $400.000. sí. No, es que agarran Ahí estamos. Hoy vos tenés el dólar estable a lo que fue cuando asumió Milei, pero los alimentos aumentaron entre 300 y 400% y la gente no se da cuenta. No, pero está Una estable el inflación dólar. de- ¿Qué dólar si de- ahora con el sueldo que tenés no te puedes comprar ni uno? Claro. A Porque ver. te aumentó todo un 400%. El peronismo siempre se caracterizó por un proyecto político. Hoy no tenemos proyecto. Cuando vino Néstor, habíamos dicho de cambiar la reforma tributaria. No lo hicimos. Lo van a hacer esto mal, pero lo van a hacer. Sí. Dijimos que íbamos a reformar la redistribución de la riqueza. No lo hicimos. Dijimos que íbamos a cambiar la constitución y íbamos a reformar la constitución para que sea una constitución seria.
No lo hicimos. Dijimos que íbamos a cambiar las leyes financieras del 70 porque nos mataban, no lo hicimos. ¿Qué vinimos a hacer al final? Pagamos la deuda, desendeudamos un país y nada más. Y repetimos, desendeudamos el país, No, yo creo que se hicimos hicieron esto, hicimos varias cosas, pero no se dio ese paso que también es disruptivo, digamos, de que te genera mucho quilombo, porque también no hay que perder de vista cuál es el poder real en el país, ¿no? O sea, yo sé que hubo cosas que podrían haber, pero también la disciplina esta de cuando vos sacás una ley, ya enseguida tenés a la justicia diciendo no, a la ley no, la de Bien, medios. pero vos ahí tenés un factor. El peronismo sabe cuál es el poder real. Sí, sí. Porque nació en el poder. Sí, pero yo creo que querer negociar con ese poder real depende de cómo manejar la política. lo tenés que... Igual en la actualidad ese poder le tenés que pegar duro y... No, obvio, pero a ver, si el estaba un poder más pequeño en ese Yo momento. no entiendo cómo hay poder cámaras mucho más ocultas transnacional. de corrupción peronista y no hay cámaras ocultas de corrupción macrista. No, obvio, ¿cómo nunca va a haber puede del lado ser? de la derecha. Bueno, y encima fallan a favor de él. Yo creo que también Ahora fallaron a nosotros favor de tenemos él. cierta ingenuidad de que todo con militancia, con cuadros, con esto, y nosotros nos falta, no sé si un poco de picardía, pero no puede ser. Vos tenés tipos que hacen cualquier cosa. O sea, desde no quiero ser de Lita Carrió que empieza con lo sexual, pero hay claras sospechas de estos tipos. No son, bueno, es feo decir normal, pero bueno, hay cosas raras. Financieramente es una estafa atrás de otra. Eso capaz a veces lo dice Maslatón, la estafa económica. Claro. Pero no hay, no puede ser que nosotros no lo enganchemos en ninguna de ellos. Cuando lo enganchamos lo vamos a denunciar a los jueces que están con ellos. Bueno, los jueces que están con ellos, ¿cómo puede ser que nadie los investigue? Perdón, yo te voy a ¿Por qué decir no hacemos algo. una reestructuración? Acá trajimos jueces, trajimos abogados, Sí. que vinieron y dijeron, no, acá hay que A cambiar ver, yo todo. te voy a decir algo. Hay que cambiar todo. Lo que enjuiciaron a Cristina fueron puestos por decreto por Cristina. Sí, sí. No es que vino Stornelli o vino alguien de los 90 a No, pero enjuiciarlo. hay un poder que te absorbe y te hace cumplir. Porque cuando vos rompés los acuerdos, vienen y, No, por eso. y te toman. Los nuestros, Pero, como están acostumbrados a estar nosotros lo enganchados, dejamos- a ver, nosotros lo dejamos demasiado libres también a esta gente. obviamente. Un juez se reúne con este, se reúne con el otro, no pasa Sobre todo nada. la justicia. O sea, la reforma judicial que se planteaba nunca se inició. Ni Sí, siquiera. pues, ahí está también. Se planteó algo que hubiera sido favorable para todos, para el mismo movimiento, pero nunca se llevó a cabo. A mí me gustaría que vuelva otro general. No sé, hay otro general. Lo que pasa que, viste, que también en un momento, quienes fueron presidentes, lo han Tuvimos- tenido como ministro de Tuvimos defensa. dos Bueno, de similitudes. y bueno, Dos. y le gusta, está con ganas. También esta gente le inventó cosas que salió sobreseído también, todo invento, todas estas Claro, cosas. bueno, Bueno, tenemos un general que está con ganas de ser algo, pero para la patria, ¿no? Pero ese sí te va a hacer conciencia nacional y no te va a tocar ni una goma, no te va a robar, no te va a tocar A ver, nada. ¿tuviste uno? Porque yo te digo la verdad, todo lo que se la saben todas, por más estudio que tengan y todo, siempre transan con el enemigo. Y siempre están sentados, esta es una realidad, siempre están sentados con esto. Vámonos, tienen la mitad del país, el sionismo, los Eiste, tienen la mitad del país. Y con todos los gobiernos de turno se sentaron. Ya son los dueños del sector electoral en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Manejan la maquinita de ellos. Entonces, dejémonos de joder y hagamos las cosas cuando volvamos. Cuando volvemos, tenemos que hacer las cosas como tienen que ser. Pongamos un tipo firme que trabaje para el pueblo. A ver. ¿Viste? Porque estamos cansados de todo esto que no se quieren correr. ¿Viste? Y la verdad que, ¿qué proyecto? Vos querés ir a ver a algún ministro y llevas un proyecto, llevas propuestas, llevas algo, y te parece que, no sé, tenés que hacer la 1001 para que te atiendan en un despacho. O si es no una te dicen, vergüenza. "Pará, aguantá que vemos cómo nos acomodamos y después te... Claro, esas después te cosas. atendemos, ¿eh? Claro, Tomate el cafecito tranquilo, cuando no termines, cerrame la puerta, te dicen. claro. Total, después, ¿quién Sí, después sufre? pasa El pueblo. Cosa muy contraria a lo que yo en un Claro. principio decía sobre Evita, Claro. que no era solo dar algo, sino que era escuchar qué es lo que necesitaba la gente. Poner la militancia, lo que sea. Escuchar. O sea, basta de dar cátedra. Por eso, Porque ir a los aparte, hechos, mejor que Más ella. allá, vos podés saber mucho, pero también hay una época que te pasa de largo. Hoy saber
cómo es la vida de un chico de 25 para abajo, no es lo mismo. O sea, son seres totalmente distintos y hay que conocerlos. Y hay cosas, a veces yo tengo, bueno, en mi se está Instagram, rompiendo la tengo fatiga porque pasa algunos pibes que me bardean, me insultan, todo. Después de los insultos, empezado a tener algunas charlas y hay cosas que tienen razón, más allá que están equivocados, ¿no? Porque son pibes que están enojados, pero en vez de enojarse con el poder concentrado, se enojan con, no sé... Sí, con el primero que está delante. Sí, con el peronismo, ponele, que en vez de, viste, vos estás apoyando a un tipo que está vendiendo el país, pero bueno, hay un enojo ahí y che, esto, basta de esto. Y en algunas cosas, por eso, esto es lo del hospital que está destruido, que nosotros hay que defender la salud pública, y ves el hospital está destruido y ellos lo ven y nosotros no, porque quizás esto de saber cómo fue la Argentina antes de ese hospital público que no existía, lo defendemos, pero ahora el pibe lo que ve es que es un lugar que está deteriorado, un lugar que no existía. Nosotros vemos que no existía. Entonces hay un montón de reclamos nuevos que están pasando de largo, pero y los pibes se dan cuenta y no te acompañan. Bueno, algo más, vos, que ya no estamos misionando 2 minutos, algo más. Que parte por lo que dice él, el enojo quizás contra nosotros, el peronismo, es por no haberlo representado, quizás es como una especie de reclamo también. Porque votaron al otro por una cuestión negativa, pero siguen valorando el peronismo, o sea, lo siguen teniendo en cuenta como una cuestión política, y el enojo también como diciendo no nos defiende también. Sí. Entonces hay que volver a defenderlo un poco más a la gente para que se sienta más representada, porque viene por ese lado también. Sí. Bueno, rápido que ya estamos yendo. No, yo coincido con él que hay que volver a empezar a escuchar, abramos los brazos alguna vez por todas y empecemos a hacer ese trasvasamiento generacional. No podemos pretender de perder una elección más y perder nuestra historia por 3 o 4 muchachos trasnochados. Y bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Vi que hubo una entrevista de Ricardo Quintela con Cristina, que era la única interna que se iba a jugar y no se pudo, pero ahora se juntaron. Bueno, me parece algo positivo bueno. Esa reunión, así que yo confío de que, yo pienso que nos vamos a juntar en marzo, abril del año que viene, y yo pienso que en diciembre del 2027 el peronismo, ojalá que sea así. Yo pienso que todos los que estamos acá pensamos y queremos eso, pero bueno, si hacen bien las cosas, yo pienso no solamente que se juntó Ricardo con Cristina, sino los gobernadores que también que ganaron, como Gildo por el 80%, el otro no sé si era de tierra, ¿de dónde era? De Río Negro. De Río Negro, bueno, que se junten todos, porque la verdad que si no nos juntamos todos... Con el único que todavía no se sentó es con Sanz, que ganó también la provincia, no se sentó porque le intervino el PJ salteña. Ahí hay un problema bastante para seguir. Así que bueno, Damián, gracias por la visita. Bueno, este es el libro que nos trajo Damián, y yo por ahí, aparte de leerlo también, para que lo lean acá en el estudio y la gente de la Asociación Civil. Nos vamos hasta el próximo viernes. Gracias.